Mil bendiciones. Estamos en Mañanas de Gloria. Vamos a orar dándole gracias a Dios por el día que el Señor hoy nos ha regalado. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Padre, gracias por el cuidado que tuviste mientras descansábamos, Señor. Y gracias porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus bendiciones. Señor, colocamos esta transmisión en tus manos y declaro que tú vas a ministrar a través de la palabra. Los enfermos serán sanados, los cautivos liberados, los ciegos verán, los sordos oirán, las manos caídas serán levantadas. Quienes están claudicando entre dos pensamientos tomarán decisiones firmes por ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que quiero compartirles en la carta a los Hebreos. Esta carta fue escrita por un apóstol anónimo en un momento en que estos hebreos estaban queriendo regresar al antiguo culto. Y quiero leerles brevemente parte de un comentario de esta Biblia. Una carta para un grupo de judíos cristianos escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Se desconoce el autor. Los cristianos destinatarios que habían pasado por persecución se estaban alejando de su fe y perdían interés en su tarea misionera, con la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe dicha epístola para enfatizar la superioridad del cristianismo y animarlos en la fe. De manera inequívoca, el autor destaca la superioridad de Cristo por sobre los profetas, los ángeles, Moisés y Aarón, como también sobre Josué. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero luego habló a través de su Hijo. El nuevo pacto y la fe eran superiores a todo. Esas eran las circunstancias en las cuales estaban viviendo estos cristianos hebreos. Entonces el apóstol, escribiendo esta epístola, los llama a enderezar el camino. Capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Como estos judíos cristianos querían dejar el cristianismo y abrazar nuevamente el judaísmo porque su fe se había debilitado.
habían sufrido persecución y parece que se había desatado nuevamente una persecución, y tal vez quizá por evitar la persecución querían regresar al judaísmo y abandonar el cristianismo, y es obvio que abandonar a Cristo. Por tanto, es necesario, dice el apóstol, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, en vista de las circunstancias y de la condición espiritual de los hebreos. El apóstol dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Esto indica que ya no estaban prestando atención ni atendiendo la palabra que habían oído. Habían oído sobre el nuevo pacto y habían oído que Jesucristo era superior a Aarón, a Moisés, a Josué, a los ángeles, a los profetas, y que Jesús era el resplandor y la sustancia de la gloria del eterno Dios, y que Jesús había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado y había establecido un nuevo pacto a través de su sangre. Pero ahora ya no estaban prestando atención a esa palabra de la gracia. Querían volver a ser esclavos, quizás solo por evitar la persecución. Y valga la pena en estos momentos históricos en los que vive el mundo reflexionar, porque algunos, para quizá evitar la persecución que se viene y para evitar que le cierren puertas, que le cierren espacios, y para evitar el señalamiento y la persecución y momentos difíciles, fácilmente toman decisiones contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a su propia salud y a su propia fe. Para evitar una persecución, y las decisiones que toman para evitar una persecución serán peores que la misma persecución, porque la persecución cumplirá un propósito en las manos de Dios y en los planes de Dios para la iglesia, pero el acceder y el claudicar a la fe solo para no ser perturbados, perseguidos y molestados, se harán responsables de funestas consecuencias, que sí serán funestas y consecuencias a veces dolorosas, y quizá desde donde ya no puedan regresar. Entonces es necesario, iglesia de hoy, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos por dejar de prestar atención y por cerrar los oídos a la palabra de hombres de Dios que con todo denuedo y valentía y osadía siguen anunciando la verdad. No sea que nos deslicemos. El deslizarse es un paso para caerse de la gracia y apartarse de Dios. Y luego en el versículo 3 dice el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar una salvación tan grande. La salvación es muy grande. Es un regalo inmenso que Dios ha dado a su pueblo. El privilegio y la oportunidad de ser salvos y de ir a su casa a estar con Él por toda la eternidad. No hay nada justificable para
perder una salvación tan grande, que por amenazas, que por presión, que por persecución o quizá tribulación, algunos dejen de alcanzar la salvación por temor o por conservar posiciones, empleos o conservar una economía que se va a ir como el agua entre las manos. Así que les exhorto y les insto a prestar atención a la palabra de Dios y a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que después de muchas tribulaciones entremos a la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, estoy declarando que esta palabra cumple el propósito de enderezar el camino, de enderezar el caminar de quienes estaban quizá claudicando entre dos pensamientos. Y declaro victoria en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones.